Gloria a Dios. Vamos a orar primeramente y a darle gracias al Señor. Y vamos a hacer esta actividad bien preciosa en esta mañana. Amén. Amén. Bendito Dios de Israel, te amo, muchas gracias. En esta hora te pedimos que nos bendigas, que nos protejas. Señor, que nos llenes de tu presencia, de tu gloria santa y hermosa en esta hora de la mañana. Te pedimos que nos dirijas en esta actividad, en esta hora, que nos des sabiduría, entendimiento y que podamos hacer las cosas bien para ti y para que la iglesia sea edificada. Te damos a ti el honor y la gloria por siempre. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Bien, como ya les había dicho, el día de hoy va a ser bien especial porque vamos a responder preguntas e inquietudes que los hermanos tienen sobre algunos temas en la iglesia. Para eso, acabamos de pedirles el favor a cada uno de ustedes que escribiera unas preguntas en una hojita, la depositara aquí en esta bolsita y vamos a ir respondiendo las preguntas que hasta el día de hoy alcancemos en este tiempo que tenemos de enseñanza. ¿Amén? Amén. Entonces, hermano Brian, por favor, ayúdenos con la primera pregunta al azar. Nos lee la pregunta en fuerte voz, por favor. Voz de trompeta. Voz de trompeta. Bueno, la pregunta dice, si las personas no siguiéramos a Dios, ¿en dónde estaríamos? Si las personas no siguiéramos a Dios, ¿en dónde estaríamos? Esa pregunta está bien interesante, porque tiene que ver con algo que se llama los hijos de Dios. Muchas personas, aún dentro del cristianismo, piensan que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y eso es mentira. Vamos a empezar por lo primero. San Juan capítulo 1. Vamos todos a la Biblia. San Juan capítulo 1. Versículo número 12. Hermano Brian, si lo encontró, por favor, lo lee fuerte. San Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan 1:12. ¿Ya todos están ahí? Amén. Celulares con volumen abajo, por favor, San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Les dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Juan, en su primer capítulo de este evangelio, dice que Cristo, cuando vino a la tierra, dice, Él vino a lo suyo, no dice vino a los suyos, dice a lo suyo vino, si usted lee de los versículos anteriores. ¿A qué vino Cristo? Cuando dice a lo suyo vino, ¿qué quiere decir ese texto? Dígalo fuerte, hermano. Dígalo fuerte para que todos lo escuchemos. Hacer lo que el Padre le había dado que hiciera. Hacer la labor que el Padre le encomendó. Lo que Dios le dijo que viniera a hacer a este mundo. Porque Jesús, en todo el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, en la mayoría de sus declaraciones, Él dice, yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre me ha encomendado que haga, o lo que el Padre me ha dicho que haga. Eso vine a hacer. Entonces, por eso dice la Escritura, a lo suyo vino. Cristo no vino ni siquiera a hacer lo que Él quería hacer. Él vino a hacer la tarea que el Padre le encomendó. En esta tarea preciosa, mis amados hermanos, Él tenía la gran responsabilidad de venir a rescatar, dice la Escritura, lo que se perdió. Pero no todo, sino solo aquellos a quienes Dios les había concedido que Él viniera a rescatar.
Esto es importante que lo tengan en claro. Y ojo con la pregunta, ¿no? Porque vamos para allá. Dice, a lo suyo vino. Él vino a hacer la tarea que el Padre le encomendó. Pero los suyos, ¿qué hicieron? Su pueblo Israel no le recibió. Y hasta el día de hoy lo niegan. Hasta el día de hoy no quieren nada con Cristo y lo rechazan totalmente. Pero el versículo 2 es clave porque dice, mas a todos, israelitas o gentiles, mas a todos los que creen en Él, a los que le recibieron, les dio ¿qué cosa? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es importante que ustedes la tengan bien entendida, porque en las raíces griegas la palabra potestad significa el derecho legal. Nadie puede ser hijo de Dios si no tiene el derecho legal conferido por Dios mismo para hacerlo. ¿Y cómo nosotros nos convertimos en hijos de Dios? ¿Por buenas obras? No. ¿Por malas obras? No, señores. Nos convertimos en hijos de Dios cuando Él, por medio de su Hijo, ha decidido hacer algo con nosotros, adoptarnos legalmente. Por eso la palabra potestad, el derecho legal para poder ser llamados hijos de Dios. Nosotros no éramos hijos de Dios. Dice el libro de Efesios, la epístola de Efesios en el capítulo 2, que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y por naturaleza desobedientes, entregados a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias. Pero dice ese capítulo 2 de Efesios, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun siendo nosotros pecadores, nos salvó mediante su Hijo Jesucristo. Ahora, la pregunta dice, ¿me recuerdas la pregunta, por favor? Si las personas no siguiéramos a Dios, ¿en dónde estaríamos? Listo. Si las personas no siguiéramos a Dios, ¿en dónde estaríamos? ¿Por qué hago todo este preámbulo para responder esto? Porque hay un problema tremendo. Las personas piensan que ellas son las que buscan a Dios. Las personas piensan, inclusive muchos de los que estamos aquí hoy en día, pensamos que nosotros llegamos a Dios porque decidimos buscarlos. La pregunta es, si las personas no buscan a Dios, ¿qué pasaría? La respuesta es obvia. El que no busca a Dios está en condenación, ¿cierto? Porque solo en Dios hay salvación y hay vida eterna. Esa sería la respuesta más práctica. Pero yo quiero ir más allá de esa respuesta. Quiero que entendamos que nadie en este mundo busca a Dios por voluntad propia. Mire, si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros estaríamos en este lugar. No estaríamos aquí. Hoy un día de festividad, como lo es, estamos en el Día de las Madres, más de uno estaría, de los que pudiéramos estar acá, estaríamos más bien celebrando esa fiesta, compartiendo con la familia. De pronto sé que algunos lo harán ahorita más tarde, pero la prioridad es que muchos dicen, no, yo prefiero hoy primero Dios y luego lo demás. Eso no pasa por voluntad suya. Jesús en este pasaje, Juan en este pasaje dice que Jesús vino a hacer su tarea, a lo suyo. Y yo quiero que ustedes avancen conmigo unos capítulos más adelante en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6, para que nos demos cuenta de que nadie busca al Señor por voluntad propia. San Juan capítulo 6. Léame el versículo 44, hermano Brian, por favor. San Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día posterior. ¿Cómo dice? Ninguno puede venir. Dígalo. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. ¿Quién está hablando? Dígalo fuerte, ¿quién está hablando? Nuestro Señor Jesús. ¿A quiénes les está hablando? A las personas. Si usted lee el contexto, Él está hablando a fariseos y a escribas y a judíos que murmuraban entre sí porque Él desde ya venía de capítulos anteriores diciendo que Él no venía a hacer su obra sino la que el Padre le había hablado.
Entonces dice el versículo 44, no murmuren entre ustedes. Ustedes ya saben que ninguno puede venir a mí si que, si el Padre que está en los cielos no lo que, no lo atrae. Y yo que lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice el versículo 65 del mismo texto? 6, San Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En este capítulo, Jesús 2 veces hace la misma aclaración. Ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. En otras versiones, ustedes pueden tener otras versiones de las Escrituras, no dice si no les es dado el Padre, sino dice nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Si el Padre no lo trae. Ahora bien, con relación a esa pregunta, ¿qué pasa si una persona no sigue buscar a Dios? Pues esa persona no alcanzará la vida eterna, no tendrá salvación. Para los que creemos en Dios, sabemos que solo hay dos lugares después de esta vida natural, terrenal, a donde el alma del ser humano irá. Bien sea al cielo para estar en la gloria con el Señor, o bien sea a la condenación eterna. ¿Amén? Amén. Eso pasará con la persona que no busque a Dios. Pero es importante que usted y yo entendamos que nosotros no buscamos a Dios por voluntad propia. Es Dios quien nos atrae. ¿Estamos claros en esto? Les voy a dar una cita más para que tengan claridad de esto. Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Romanos 8. Del 28 en adelante. ¿Lo tienes, hermano Brian? Por favor, no lees. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Déjalo ahí. En el mundo cristiano la gente suele gustarle ese texto. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero nunca leen el resto. Ni siquiera lo entienden. Dice, y sabemos, el apóstol Pablo hablándole a los romanos, que a los que aman, ¿a quién? Adiós. A Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Levante la mano. Ah, bueno, listo. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué implicación tiene amar a Dios? Obedecer su palabra. Obedecer su palabra. ¿Qué más? Asistir a la congregación. En el discipulado los jueves vimos algo parecido, ¿no? Jesús dice, si ustedes me aman, que hagan ¿qué cosa? Guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, cumplan las cosas que yo les he mandado. ¿Está usted cumpliendo todo lo que Cristo le ha ordenado? Si su respuesta es no, entonces usted tiene que pensar qué tanto ama a Dios. ¿Se da cuenta? Ahora bien, este pasaje de Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, cambiamos ese aman a Dios por lo que Cristo literalmente dice que es amarlo a Él. Y sabemos que a los que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí ve? ¿Qué pasa? Todas las cosas le ayudan a Dios. Pero esto no pasa con todo el que dice que ama a Dios o con todo el que asiste a la iglesia. Hay gente que asiste a las congregaciones y ve que en su vida no pasa nada, no pasa ahí, pero ¿qué pasa? Porque dice la Biblia a continuación, esto es a los que conforme a su propósito, ¿el propósito de quién? De Dios, ¿son qué? ¿Quién llama a quién? ¿Somos nosotros buscando a Dios o es Dios buscándonos a nosotros? Mire, el solo hecho de que Cristo haya venido quiere decir que Cristo vino a buscarnos. Él no se quedó así en el cielo esperando a que nosotros siguiéramos adorando a Dios. Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Amén? ¿Clara esa respuesta? ¿Clara esa pregunta? Entonces, ¿qué pasa con una persona que no busca a Dios? Definitivamente, y ahí está cierro con esto para esta pregunta, está la historia o la parábola, porque algunos tienen opiniones diferentes con esta historia,
la historia del rico y Lázaro. El uno a la gloria del Padre y el otro al infierno por no buscar del Señor. Amén. Amén. Y nosotros no buscamos a Dios, sino es Dios el que nos llama. Amén. Gloria a Dios. Juan 3:18 también. Juan 3:18. Léalo, hermano, para que reforcemos esa. Leámoslo desde el 3:16 porque la gente piensa Listo. que Dios vino a salvar a todos. Háganos el favor, hermano, y lo lee. Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Tremendo, hermanos. Esa cita es tremenda. ¿Cierto? De tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto, mis amados hermanos? El problema es que nadie cree en Cristo por voluntad propia. Porque Jesús mismo dice después que nadie puede ir a buscarlo a él si el Padre no es quien lo llama y lo atrae. ¿Amén? Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Gracias, mi amado hermano. Otra pregunta, mi amado hermano Brian. ¿Por qué Noé construyó el arca y subió los animales? ¿Por qué Noé construyó el arca y subió los animales? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Por qué Noé construyó el arca? Por mandato de Dios. Por mandato de Dios. ¿Por qué más? Que había mucha corrupción en la tierra y el Señor quería cambiar eso. Corrupción en la tierra y Dios quería cambiar eso. Listo. ¿Qué más? ¿Por qué más? Por el diluvio. Listo. Ojo a esto. Esta pregunta me parece más debe ser de alguno de los niños. La historia de Noé es bien particular, mis amados hermanos. Está ahí en Génesis capítulo 6 en adelante. Ustedes pueden leerlo. La historia es muy sencilla. El mundo en aquella época alcanzó unos topes de maldad impresionantes. Lo tremendo es que la Biblia dice que a nosotros nos va a tocar volver a vivir tiempos como los de Noé. Es decir, donde la maldad va a alcanzar topes impresionantes. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo nuestra sociedad día a día se está descomponiendo moralmente, socialmente, mentalmente. Como dice la misma escritura, ya hoy en día a lo bueno le dicen malo y a lo que es malo, súper bueno. Lo felicitan, lo aplauden. Pero en los días de Noé estaba terrible. Se había generado una corrupción y una maldad tan impresionante en el mundo que Dios, dice la escritura, se arrepintió de haber creado al hombre. Esa expresión se arrepintió no quiere decir que entonces Dios en su soberanía haya fallado o no haya tenido en cuenta lo que iba a pasar. La expresión se arrepintió es una expresión humana y gramatical para tratar de que nosotros pudiéramos entender el gran dolor que había en el corazón del Señor al ver su creación corrompida, al ver que su creación no lo buscaba, sino que de tendencia siempre buscaba el mal. Entonces Dios decide destruir el mundo mediante lo que nosotros conocemos como el diluvio universal. Para los que no creen en el diluvio, algunos dicen esto es un cuento, un mito, una leyenda. Resulta que el diluvio está en casi todas las historias y culturas y religiones de la Mesopotamia antigua. Es decir, que fue un evento real. Esto no solo lo cuenta la Biblia. Es un evento que cuentan todas las demás religiones y culturas de aquellas épocas. Inclusive, en estudios antropológicos, ¿cierto? Y de culturas, de nuestras culturas precolombinas, por ejemplo, acá de los incas, de los chichas, de los aztecas, donde... en México, ¿cierto? Se encuentran en los anales de las historias de ellos las reflexiones de que los dioses de ellos, según cada dios de ellos, ¿no?, habían destruido el mundo antiguo mediante el agua. Entonces, aún en culturas indígenas se habla de este evento. Fue un evento
real. Y también la ciencia ha demostrado que el evento pasó porque las condiciones de la Tierra cambiaron desde esa época. Ahora, lo importante es que Dios elige un hombre. El único que la Biblia dice que encontró que era justo. Tengan la cita ahí, Génesis capítulo 6 en adelante. Un hombre que era ¿qué? Justo. Es decir, que no estaba de acuerdo a la maldad y pese a ese mundo de maldad se procuró mantener justo con su familia. Ese hombre era Noé, descendiente directo de Adán. Y Dios decide elegirlo para que él construya un arca de unas medidas y proporciones gigantescas, prácticamente hacer un megabarco en aquella época, para que en esa arca entraran él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de ellos, 8 personas en total, y los animales que en ese momento Dios decidió que entraran. Algo bien importante, la pregunta dice que lo subieron al arca. ¿Cómo es la pregunta? Léemela nuevamente, por favor. ¿Por qué Noé construyó el arca y subió los animales? Ok, Noé construyó el arca porque Dios había determinado raer la maldad del mundo, pero preservar una parte de la humanidad para hacer un nuevo inicio con los hombres. En el arca solamente iban a entrar las personas que Dios decidió que entraran. Y entraron los animales porque los animales eran creación de Dios y ellos, pese a que estaban corrompidos por el pecado original, ellos no tenían la culpa de lo que los hombres están haciendo. Ahora, no entraron todos los animales, entraron parejas de animales. Una pareja de cada especie. ¿Cierto? Una pareja de cada especie. Hay muchas historias, mitos, bueno, en relación a cómo pasó esto. Cuando usted hace un análisis propio de la Biblia, usted se da cuenta que Noé nunca fue a buscar los animales. Los animales Dios los trajo y ellos solo subieron al arca y ellos se organizaron en el arca. Esto es impresionante, mis amados hermanos. Es más, la puerta del arca, cuando usted mira, cuando usted hace el estudio del arca de Noé y mira todo lo que el libro de Génesis muestra, usted se da cuenta que es Dios mismo quien cierra la puerta del arca. Ahora, esto es impresionante porque el arca de Noé es lo que se llama en la teología un simbolismo, una sombra o un tipo de lo que Cristo iba a venir a hacer. ¿Quién mandó a construir el arca? Dios. ¿Los que entraron al arca entraron porque ellos quisieron o fue Dios quien les eligió para que entraran? ¿Cierto? Dios los eligió. Los animales también fueron llevados allá. Dios manda el diluvio y Dios reinicia la historia de la raza humana con Noé y con su descendencia. Es impresionante porque eso es un tipo de Cristo. Dios va a acabar el mundo. Ahora ya en la Biblia no dice que mediante agua, sino cómo la va a destruir. Mediante fuego. ¿Cierto? Pero a los que Dios ha decidido salvar y guardar de esto, los ha decidido salvar mediante el arca espiritual, por decirlo de alguna manera, que es ¿quién? Cristo. Porque Él dijo, venid a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. El que confía en Dios, el que cree en Cristo como su Señor y Salvador, serás librado de este castigo atroz que el mundo va a pasar. Librado de la condenación y la muerte. Pero lo igual que como Noé, que fue Dios quien eligió a Noé y a su familia, Dios es quien elige a los que han de ser salvos y los trae para que ellos crean en Cristo. Por eso es que usted va y le predica muchas veces, hay personas, no le ha pasado, que usted le predica a personas y entre más le predica, más negados son. Aquí pasó hace unos días que unos hermanos, hablé con los hermanos, no, que hay un señor que está que se muere, voy a ir, fue el pastor que me visitó esta semana, que decía, no, el señor está que se muere y estamos hablándole y nada, no quiere aceptar de Cristo. Porque si Dios no lo trae, el hombre voluntariamente por su pecado no busca de Señor. Yo en Hilo, Cundinamarca, donde vivía, conocí un señor, un abuelito que vivía al frente, y hasta el último día, hasta el día que se murió renegando de Cristo. Todo el mundo le decía,
llegaban personas cristianas y venga, acepte al Señor. Yo mismo fui y le hablé. Venga, busque al Señor, arrepiéntase al menos ahorita. No, yo no creo en ese tal por cual. Así, con esa expresión. Porque si no les da de Dios al hombre, el hombre no busca personalmente al Señor. Amén. Entonces, para eso. Tiene que ver con la pregunta anterior también. Exacto. Porque lea lo que dice el primero. ¿El primero de dónde, hermano? Por favor. Estamos ahí del 7 de Génesis. El 7 de Génesis. Vamos todos a la cita. Denos un momento. Génesis, capítulo 7. Vamos al Génesis. Y verá que todo concuerda con esa pregunta del primero. Con la primera pregunta. Importante. Y lo vamos a ver si todas las citas. Amén. Génesis 7, ¿desde qué nos vas a leer en adelante? El 1. Del 1. Léelo, por favor. Dijo luego Jehová a Noé. Atención, niños. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mi generación, pero te he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Es el Señor el que nos ve. Es el Señor el que nos ve. Es el Señor. Exacto. Porque todos son justos. Tú. Y por causa de ese salvó la familia. Y ojo a esto porque Pablo, hay un versículo que es bien discutido en el Nuevo Testamento que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero es impresionante que el que creyó fue el carcelero. El carcelero fue el que llevó a Pablo y a Silas a su casa. La familia no estaba esperando que a esa hora de la noche el carcelero llegara con 2 presos y la dijera, bueno, hágame un favor, atiéndalo, limpien las heridas. El que es cristiano en un hogar siempre debe ser luz y sus acciones deben ser el medio a través del cual sus familias se motiven para buscar al Señor. ¿Qué es fácil? No es fácil, pero nosotros debemos ser luz primero en nuestro hogar y haciendo una referencia de eso, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué no entró al arca? Porque era un hombre justo. Y en su justicia Dios lo eligió para salvación. ¿Amén? Amén. Gloria sea al Señor. Siguiente pregunta, hermano. Las preguntas vienen al azar. ¿Qué va a preguntar el Señor? El bebé está que se pregunta. Pues está escribiendo tetero. Ya le respondieron. Hermano Brian, siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué es importante ofrendar y no es tan importante el diezmo? ¿Por qué es importante ofrendar y no es tan importante el diezmo? Increíble, tremenda respuesta, tremenda pregunta. Bueno, vamos con lo primero. ¿Por qué es importante ofrendar? Primero porque es un deber cristiano. Nosotros dimos hace año y medio, creo que fue ya, una enseñanza llamada la disciplina eclesiástica. ¿Cuántos se acuerdan de esa enseñanza? Sí. Dos nomás y el resto. ¿Cuántos se acuerdan de la enseñanza? Bueno, si no la ha visto, hermana, búsquela. Disciplina eclesiástica. Fueron 6, 7 enseñanzas donde hablamos de los derechos, deberes y responsabilidades que cada uno de los hermanos como miembros de la congregación tiene. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis aquí. Algunos hermanos son renuentes con la palabra miembro. ¿Por qué se usa la palabra miembro para un creyente? Primero, porque es una palabra bíblica. La Biblia dice que nosotros somos miembros del mismo cuerpo, unos con otros, ¿cierto? Además, porque un miembro es alguien que se reconoce a sí mismo como parte de una asociación, de una entidad, en este caso de una iglesia, una congregación local como la nuestra. Y la palabra de Dios dice que nosotros como miembros de una congregación y del cuerpo del Señor debemos tener comunión unos con otros, compartir unos con otros, pero también cuando se habla de la ofrenda, dice que debemos ofrendar. La pregunta es, ¿por qué se debe ofrendar? Se debe ofrendar por varias cosas. La primera de ellas, porque toda iglesia cristiana, toda congregación, grande o pequeña, necesita sostenerse. En el caso de las congregaciones que pagamos arriendo como la nuestra, por un local, pues el arriendo ¿de dónde sale? ¿De dónde cree que sale el arriendo? De las ofrendas. De la ofrenda. Ahora bien, es impresionante que muchas veces, bueno,
En muchas ocasiones, en muchas iglesias, el arriendo no sale totalmente de la ofrenda, sino que también el pastor saca ese bolsillo para poder aportar a eso. Y no debería ser así. El pastor debe como miembro aportar su ofrenda, pero la iglesia en sí debe autosostenerse. La Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 44, una cita que yo he repetido demasiado, habla de los principios básicos de una iglesia. Dice, y perseveraban, la primera iglesia, perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la Biblia habla de comunión, es la perfecta unidad que como cuerpo de Cristo debemos tener. El partimiento del pan implica compartir para las necesidades de los hermanos. La ofrenda en medio de la iglesia también sirve para que nosotros podamos bendecir a hermanos y hermanas que están en necesidad. Por eso es que en muchas iglesias como la nuestra se acostumbra a hacer lo que llamamos la canasta del amor, recoger de pronto ayuda en mercados para darle a los hermanos. Hay hermanos que aportan dinero y dicen, vean pastor, con esto apoya a un hermano, una hermana en la iglesia. Pero aparte de eso, parte de la ofrenda debe estar destinada. Y no es si uno quiere o no quiere, sino que la Biblia dice, debe estar destinada para la ayuda a la casa y el hogar de quien enseña la iglesia. Primera de Corintios 9 habla de los derechos que tiene el apóstol, en este caso el pastor o líder de la congregación. ¿Alguno de ustedes ha leído Primera de Corintios 9? Vamos todos a Primera de Corintios 9. Primera de Corintios capítulo 9. Bueno. Gloria a Dios. Hermano Brian, por favor. Hermano, damos un segundo que están allá. Eso. Gloria sea al Señor. Ellos saben cómo es. Listo, ahora sí. Calmadamente. La versión palabra de Dios. La versión palabra de Dios para todos la va a leer el hermano. Léala, por favor. ¿Acaso no saben que soy un hombre libre? ¿Es que no saben que soy un apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesús? Bien saben ustedes, son ejemplo del trabajo que hago para el Señor. Porque otros no me aceptan como apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Ustedes son la prueba de que soy un apóstol del Señor. Esto les contesto a los que me critican. La verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Para ahí. La verdad es que como apóstoles tenemos, o como en este caso, como pastores, tenemos el derecho de ¿qué? De recibir comida y bebida de parte de ustedes. Tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Eso lo dice la versión Reina Valera, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Exacto. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de comer y beber de parte de ustedes? Pero miren, él les sigue explicando por qué se tiene ese derecho. Siga, mi hermano. Hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento? ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Pero esto no es solo un punto de vista humano. La ley de Dios también dice lo mismo. Así está escrito en la ley de Moisés. No le pongas bozal al buey que trilla. No le pongan bozal al buey que trilla. En este caso, ¿quién es el buey de la iglesia? Lo dijo el hermano Henry, ¿no? Usted, el pastor. A él se escrito ahí. No le pongan bozal al buey que trilla. Mira, hermanos, exacto. Es muy complicado. Y yo lo digo por experiencia. Y ustedes lo saben más que nadie.
Es muy complicado servir en la obra del Señor cuando no hay recursos. O cuando los recursos son muy limitados. Porque uno como pastor, al igual que cada uno de ustedes, tiene necesidades. Tiene hogar, tiene que pagar cosas. Ahora bien, pastores como nosotros procuramos tener algo que se llama el ministerio biocupacional. ¿Qué es un ministerio biocupacional? ¿Quién sabe qué significa la palabra biocupacional? Que tenemos dos ocupaciones. Es decir, que hacemos la obra del Señor, que es nuestra primera ocupación, pero cuando muchas veces la iglesia no puede sostener al pastor, entonces el pastor también tiene que trabajar en alguna otra rama. En el caso mío, yo pues soy soldado y de eso he tratado de vivir toda la vida, he procurado hacerlo, ¿cierto? Pero es lo ideal, es lo aconsejable, que el pastor tenga su vida y su mente en dos trabajos. Lo ideal sería que el pastor pudiera estar dedicado de tiempo completo a la iglesia, porque así puede prepararse más, porque así puede tener más tiempo y disponibilidad para todos los hermanos, porque así puede cada día hacer un mejor trabajo en medio de la iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿acaso solo ustedes pueden tener esposa? ¿Nosotros no podemos? ¿Y sabe por qué dice eso? Porque es que tener una esposa y un hogar conlleva gastos. No es solamente el amor y el cariño, son gastos. Y si el hombre de Dios se dedica a la obra del Señor, pero la obra del Señor no provee la ofrenda, no provee el dinero, ¿de dónde va a sacar? Créanle, decirle a los hijos, por ejemplo yo a mis hijos, papi, Darita y Brayita, vamos a orar y creamos que el Señor hoy, sin que haya plata, va a poner un plato de comida en la mesa. Muchos pastores lo han hecho y Dios por su misericordia responde. Pero debería ser esto. ¿No deberían más bien los hijos de los pastores, las esposas de los pastores y el pastor mismo ver cómo Dios respalda su ministerio a través de lo que los hermanos aportan? Entonces, las ofrendas son importantes porque primeramente sostienen a la iglesia y segundo, y creo que lo más importante, sostienen al varón que predica en la iglesia. Muchos hoy en día han tomado la iglesia como un negocio. Y ahí es donde radica el problema y por eso muchos hermanos ya no quieren dar. Pero resulta que la iglesia no es un negocio, pero la Biblia sí tiene un orden. En el templo antiguo se daban diezmos, los diezmos daban, los israelitas daban diezmos y no le faltaba la comida a los sacerdotes, ni a los levitas, ni a los que trabajaban en el templo, pero como también las ofrendas y los diezmos eran buenas, entonces ellos repartían a los que tenían necesidad, a los huérfanos, a las viudas, a los que estaban en cárceles. O sea, no era solamente para los que trabajan en la iglesia. Hechos 2:42 habla de que nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Usted tiene comunión con su pastor no solamente cuando le dice, pastor, me encantó tu predicación, me alegra cómo hace las cosas, no, sino también cuando usted de corazón aporta para la obra del Señor y para el sostenimiento del pastor. ¿Sí me hago entender? Cuando usted va ahí a un restaurante, a cualquier otro lugar, usted paga por un servicio. Aquí no se paga por un servicio, pero se ayuda para que el que está brindando ese servicio, el buey, como dijo el hermano Henry, ¿cierto? El pastor, pueda hacer su trabajo. Y dice, no le ponga bozal, es decir, no le ponga impedimento para que él pueda trabajar, sino al contrario, ayúdenlo para que él pueda hacer esa labor de la mejor manera. ¿Qué sigue diciendo el texto, hermano? No le pondrás bozal al buey cuando trilla. Al decir esto, ¿estaba Dios preocupado solo por los bueyes? Más bien se refería a nosotros. La escritura es para nuestro bienestar, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Así como nosotros plantamos semillas espirituales en ustedes, ¿es mucho pedir que cosechemos cosas materiales? Si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros, porque no hemos hecho uso de este derecho. Al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculos a la comunicación de las buenas noticias acerca de Cristo. Déjalo ahí. En la versión Reina Valera dice, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿qué es más importante, lo material o lo espiritual?
Dígame qué hace una iglesia sin el guía, sin el maestro, sin alguien que les ayude a entender las escrituras y a comprender su fe. ¿Cómo andarían los hermanos? El líder es necesario, pero es necesario un buen líder, un buen ministro, que esté formado, que esté preparado, que sepa dirigir a la iglesia de la manera adecuada. Cuando la iglesia tiene la misericordia del Señor de tener un líder así, porque tristemente no todas las congregaciones lo tienen. En muchas congregaciones hay líderes con muy buenas intenciones, escúchenme bien, con muy buenas intenciones, pero que no están bien formados, ni preparados, ni son bien entendidos de las cosas del Señor y por eso no pueden guiar a la iglesia correctamente. Y aún así la gente respalda a estos líderes. ¿Cuánto más cuando se tiene un líder que está andando en la sana doctrina, caminando bajo los principios correctos y guiando a la congregación por el sendero doctrinalmente hablándolo correcto? La Biblia dice, honren a quienes los presiden, honrenlos, respétenlos y apóyenlos. Y más cuando ustedes ven que estas cosas se hacen bien. Eso lo dicen las epístolas de Timoteo. Nosotros ya vimos los estudios de Timoteo en los discipulados. Ahora dice aquí, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, se ponía Pablo ejemplo, es mucho pedir recoger de ustedes lo material. ¿O con qué esperanza trabaja el que ara en el campo? El que siembra la semilla. Él siembra con la esperanza de recoger. Y aunque la iglesia no es un negocio, el pastor inevitablemente siembra en el corazón de los hermanos lo espiritual con la esperanza también de poder recoger lo material para él sostenerse, sostener su hogar y seguir adelante con la obra del Señor. Esto es importantísimo. Entonces, la iglesia, las ofrendas son importantes. Las ofrendas son importantes en medio de la iglesia porque sostienen la iglesia, porque sostienen al siervo de la iglesia y porque también con las ofrendas se puede ayudar a las necesidades de hermanos y hermanas que en su momento lo necesiten o lo ameriten. Y pues nosotros como congregación, pese a que somos una congregación pequeña, ustedes son testigos de todo eso, hemos procurado hacerlo así lo estamos haciendo y le pedimos al Señor que lo siga haciendo. Pero la siguiente parte de esa pregunta dice, ¿y por qué no es tan importante el diezmo? Yo les pregunto, ¿el diezmo no es importante? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los hermanos? Es que no sea importante, no es obligatorio. Bueno, porque la pregunta es, ¿y por qué el diezmo no es importante? Fórmemele nuevamente la pregunta. ¿Por qué es importante ofrendar y no es tan importante el diezmo? Ok, ¿por qué es importante ofrendar y no es tan importante el diezmo? Ese es un error. El diezmo también es importante. Y hay hermanos que diezman, pero lo hacen voluntariamente. ¿Sí me hago entender? El diezmo no es que no sea importante. Lo que pasa es que como nosotros ya lo hemos estudiado en distintas enseñanzas, el diezmo, ¿sí? El diezmo era, ¿para quiénes? Para los judíos. ¿Cómo así? Sí, es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios lo llevó al desierto, Dios allí en el desierto les dio leyes y ordenanzas. Yo les pregunto, ¿para qué fueron las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuál era el propósito de esas leyes? ¿Quién me puede decir? Pues porque era un pueblo recién salido y pues no tenía ningún orden, no tenía reglas, no tenían Exacto. nada de convivencia. Llevaban 430 años, según la misma escritura, de estar siendo esclavos. Ellos eran esclavos en Egipto. Ellos no sabían qué era una sociedad, o sea, ellos solo vivían esclavos, morían, vivían nacían, vivían y morían como esclavos, todas sus generaciones. Entonces, los que salen de Egipto, ellos no conocían qué era ser una persona libre, qué era ser un pueblo independiente. Y entonces usted se da cuenta que ellos trataron de seguir con las costumbres de los judíos. Porque tan pronto el profeta Moisés subió al monte a hablar con Dios y a recibir las palabras del Señor, como veían que no llegaban, ¿qué hicieron los egipcios? Perdón, ¿qué hicieron los judíos? Decirle a Aarón que hicieran un dios egipcio, que era el becerro de oro. Porque era lo único que ellos conocían. Ellos no sabían cómo comportarse como sociedad ni ordenarse. Entonces Dios les da los mandamientos de la ley para que ellos
esos mandamientos los tomaran, como nosotros los llamamos aquí en Colombia, nuestra constitución política. ¿Sí me hago entender? Dentro de nuestra constitución política, que se formó hace más de 200 años, cuando ya Colombia se independiza de los españoles, ¿cierto? Entonces ya ellos dicen, somos un pueblo aparte, ya no nos vamos a regir por lo que ellos dicen, sino por nuestras propias leyes. Entonces se reúnen los grandes líderes de la patria y llaman a un señor llamado Antonio Nariño, que fue el que hizo las primeras leyes colombianas. Es decir, bueno, ya somos una nación independiente, lo primero que tenemos que hacer es establecer las reglas de juego. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo primero que hace es darle las leyes para que ellos sepan cómo van a vivir como pueblo y como sociedad en el desierto. Y dentro de esas muchas leyes, una de las leyes que les dio fue el diezmo. Ahora, el diezmo en esa época era obligatorio porque era el impuesto, el gran tributo que Dios les demandó a la nación para que la nación tuviera fondos y pudiera sustentarse. Los diezmos no eran en dinero porque la figura de dinero no existía en esa época. Los diezmos eran especies. Si tú cultivabas tenías un campo de papas, ¿cierto? Tú dabas la 10ª parte de lo que ese campo produciera y lo entregaba a los sacerdotes. No se lo entregaba a nadie más, sino a los sacerdotes en el templo. Y ellos lo distribuían entre los sacerdotes, las levitas, sus familias, entre los huérfanos, las viudas y los necesitados. Aun cuando habían cárceles, ¿quién les daba la comida a los que estaban en cárceles? El templo era el que proveía de lo que la gente diezmaba. Y era obligación. Pero antes de que hubiera ese decreto por ley, encontramos dos personas, Abraham y a Jacob, 430 años antes de todas estas cosas, que ellos diezmaron al Señor, pero por voluntad propia. Dios nunca les demandó el diezmo. Nunca les dijo, bueno, yo les voy a bendecir, pero denme el diezmo. No, ellos decidieron voluntariamente dar su diezmo. Ahora, ¿es importante el diezmo? Sí, el diezmo es importante. Y lo es sobre todo para las leyes judaicas. En medio de la iglesia cristiana, ¿se debe exigir diezmos desde el pastorado? No se debe exigir, porque no es una ley que esté para nosotros, era para los israelitas. En el Nuevo Testamento, usted encuentra 4 palabras para hablar de ofrendas o contribuciones en la iglesia. Encontramos la palabra ofrenda, encontramos la palabra contribución, encontramos la palabra donación y encontramos la palabra limosna, que es la que usan los católicos. Estas son las 4 palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, a través de las cuales se dice que hay que contribuir en la iglesia, pero es un deber cristiano. La diferencia es que en la ley el diezmo era obligatorio. Así a usted le gustara o no le gustara, délo. Y Dios lo bendecía, así usted lo diera mala gana. Pero la ofrenda es más importante que el diezmo en el sentido de que la ofrenda es mayor al diezmo. ¿En qué sentido? En que el diezmo era impositivo. La ofrenda es de carácter ¿qué? Voluntario, pero hay que darlo con qué actitud, con alegría de corazón, porque la Biblia dice que Dios ama al dador. ¿Al dador qué? Alegre. Ahora bien, cuando usted piensa que la ofrenda es echar cualquier cosa que le sobre, usted está equivocado. El ejemplo está en Caín y Abel. El primer ejemplo de la ofrenda está en Caín y Abel, ¿cierto? Los dos presentaron buenas ofrendas. Muchos dicen, no, es que Caín presentó una ofrenda mala. No, eso no dice el texto. Él presentó ciertamente una buena ofrenda, pero Abel presentó una ofrenda mayor, mejor. Ciertamente Caín de lo que dio cosas grandes, buenas, lo que él haya ofrendado, pero Abel se preocupó por dar lo mejor de lo que tenía. El diezmo limita, porque el diezmo es de la 10ª parte y ya. En cambio, la ofrenda es de todo cuanto usted pueda dar, y aún más, porque está el ejemplo de la viuda, que la viuda dio aún de lo que no tenía, pero lo dio de corazón, y el Señor Jesús dijo, ella tiene más bendición, porque ella no da de lo que le sobra, ¿sí? Ella no dice, ay, voy a dar por cumplir, o con esto ya, yo no. Aún de lo que no tenía, dio. Entonces la ofrenda es superior al diezmo en el sentido de que debe darse voluntariamente y con alegría de corazón. Aquí hay personas que pueden llegar y darnos a nosotros millones en ofrendas, pero si no lo están haciendo con un corazón alegre, Dios no bendice ni respalda eso.
Entonces, cuando usted se acerque a dar la ofrenda, déla con alegría de corazón y procure dar lo mejor de lo mejor, no es lo que le sobra. Dice, por eso el Señor Jesús, hablando también de las ofrendas, dice que tu mano derecha no conozca, que tu mano izquierda no conozca lo que hace tu derecha. Cuando tú des ofrenda, no hagas como los hipócritas que hacen sonar trompeta. Pues mire, es que yo digo, no, délo de corazón, que lo que usted hace en secreto, el Señor lo recompensará en público. Amén. Siguiente pregunta. Hay mucho más, pero vamos a tratar de ir hablando de otras cositas. A ver si le damos a más respuesta a más preguntas. ¿Por qué en Génesis se menciona un arcoíris? ¿Por qué en Génesis se menciona un arco iris? Excelente pregunta. Bueno, en Génesis se menciona el arco iris porque el arco iris era la firma, ¿cierto? La firma celestial, a través del cual Dios hizo simbólicamente con ese arco iris un pacto con Noé, de que no iba a volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Entonces, hoy en día vemos que, por ejemplo, en estas épocas de invierno hay mucha destrucción, muchas inundaciones, pero nunca va a haber un diluvio como tal, universal, que vuelva a destruir el mundo. Esa fue la promesa que Dios hizo con el arco iris. Ahora tengan entendido algo sobre el arca y hay preguntas relacionadas, ¿no? ¿Por qué la gente de aquella época no creyó en la predicación de Noé y del diluvio? Porque la misma escritura dice que hasta ese momento en la tierra no había llovido. O sea, la gente no sabía ni qué era una llovizna, mucho menos iba a pensar que iba a caer un diluvio y los iba a inundar, y sobre todo un mundo tan grande. No creyeron a estas cosas. Dice que de la tierra subiera un vapor que mojaba todo y lo nutría todo. Entonces, por muchas cosas no creyeron. Y cuando ya por fin Dios saca a Noé nuevamente del arca y ya le dice, vuelvo, reproduzcanse, planten viñas y vuelvan y generen más personas en el mundo, Noé le dice, bueno, Señor, y ahora aquí, y entonces Dios les pone el arco iris y le dice, esta es mi firma, con esto yo te firmo y me hago el compromiso contigo y con la humanidad de que no voy a volver a destruir al mundo con un diluvio. ¿Amén? Amén. Gloria sea al Señor. Siguiente pregunta. ¿Cuántos azotes le dieron a Jesús? ¿Cuántos azotes le dieron a Jesús? ¿Alguno de ustedes lo sabe? 32. 32. ¿Hay cita bíblica para eso? ¿Sí la hay o no la hay, hermanos? ¿Dónde está? Ayúdenme, no me acuerdo, pero... ¿Cuántos? Esa pregunta está muy buena, muy buena. Ahí sí les pido que me ayuden en esta a revisarla porque hay azote no, hay preguntas difíciles y en este tema hay algunos, porque es que inclusive sobre esto, sobre los azotes, hay versiones encontradas e inclusive hay enseñanzas que salen de la famosa sangre de Jesús. Que cada azote representaba un pecado de nosotros y no, hermanos. Hacen doctrina de cosas que no son doctrina, ¿sí? Yo personalmente no he leído, pero si lo hay, hermano, si lo hay, me ayudan con esa pregunta, porque yo personalmente no he leído cuántos azotes recibió el Señor Jesucristo. ¿Cuántos azotes? Bíblicamente, no, yo no he visto esa respuesta. Lo que sí hay son aproximaciones de los estudios que se hacen de los castigos de los romanos, ¿sí? Y en los castigos de los romanos, generalmente para esa época, cuando hablaban de los azotes, generalmente hablaban de la... Hablaban de... Exacto. Pero pues, los estudios históricos hablan aproximaciones de cuántos azotes pudo haber recibido Cristo. Algunos dicen que Cristo pudo haber recibido más de 30 azotes. ¿Sí? Otros dicen que 40, otros que 50. Lo cierto es que Jesús recibió una cantidad de azotes tan tremenda que su cuerpo fue totalmente desfigurado. Escúchenme aquí. Fue totalmente desfigurado. Porque no solamente eran azotes, sino que los látigos que ellos usaban tenían unos chuzos, unas garras. Señor,
Unas bolas, pero también tenían unas garras que cuando entraban en la carne, entraban así, pónganle cuidado, entraban a la carne, enganchaban y cuando ellos jalaban, despedazaban y sacaban la carne. No eran como gansos, eran huesos de Exacto. cerdo. Hermano Brian, ¿qué va a decir? Yo la busqué. Es de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 2 al 4. ¿Qué dice Deuteronomio? Y si el delincuentemente mereciera ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra Sí. y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hiere con mucho azote más que estos, se sienta tu hermano envilecido Déjalo ahí. delante de ¿Deuteronomio qué? 25 al 2 al 4. Deuteronomio 25, el 2 al 4. Entonces dice que cuando alguien, según el delito, lo castigaban. Pero a estos pasajes, y de ahí quizás sale la suma que dan de 40 azotes que pueda recibir Cristo. Pero acuérdese que el texto sin su contexto se convierte en ¿qué? Ese pasaje de Deuteronomio. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? Dios, ¿cierto? ¿Por medio de quién? De Moisés, que escribió, ¿cierto? Dios por medio de Moisés. ¿A quién le estaba hablando? Al pueblo de Israel. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Fue el pueblo de Israel el que azotó a Jesús? ¿Quiénes fueron los que azotaron y castigaron? Los romanos. Quiere decir que los romanos no castigaron a Jesús basado en esos principios que eran para los israelitas. Además, en los israelitas no era para matarlos, era azotarlos. Y el azote era diferente. Eran castigos y eran con varas y con algunos artículos diferentes, porque Dios, las leyes de Moisés tampoco eran tan tremendas como la de los romanos. Entonces, hay mucha discrepancia en este tema. Más allá de cuántos azotes recibió el Señor, lo cierto es que la Biblia sí determina que cuando Jesús fue azotado, Él fue totalmente desfigurado, su carne quedó en vivo, inclusive quedó en carne viva, como decimos nosotros. Despellejado, dicen algunas de las traducciones. Y el salmista dice que el cuerpo de Él quedó totalmente desfigurado. Entonces imagínense, sale desfigurado, con una cruz encima, ¿cierto? Le ponen un manto áspero sobre la carne viva y una corona de espinas. Y lo cuelgan en esa cruz desde las 12 del mediodía, cuando el sol en esa época, lo más bravo, hasta las 3 de la tarde, prácticamente asándose. Algunos cuando muestran a Jesús en las historias bíblicas, lo muestran ahí tapadito, con aquí tapadito sus partes nobles, lo muestran golpeado, pero él puede mirar, se le ve el rostro. No. Lo que la gente veía ya era un espectáculo, un monstruo como tal. Desnudo. O sea, la perversión de este castigo era que humillaban al hombre a lo peor. Por eso es que la Biblia dice que el que era colgado en una cruz se convertía en maldición. ¿Por qué? Porque era el peor castigo que se le podía dar a un hombre. Tan fuerte, terrible y tan denigrante moralmente era el castigo de la cruz para los romanos, que los romanos nunca se lo aplicaban a los propios ciudadanos de Roma, si fueran los más malos. Siempre se lo aplicaron fue a los extranjeros y a los que ellos consideraban que eran lo peor de lo peor. Consideremos esto, que el castigo de la cruz lo sufrió un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que no había pecado. Entonces, con los cuantos latigazos recibió Jesús, no sabemos. Hay diferentes informaciones, pero el texto que se menciona en Deuteronomio era un texto de los israelitas, de cómo los israelitas debían castigar a los israelitas por sus pecados o por sus delitos, pero no la muerte, porque cuando era la muerte era apedreado. Y ojo a esto, que no podrían apedrearlo en cualquier lugar, tenían que sacarlos afuera del templo o afuera de la ciudad para apedrearlos.
Los que crucificaban Exacto. ya tenían la técnica. porque Ahora, no morían. el que crucificaban, eso era de los romanos, eso no era de los israelitas. Entonces no podemos hacer doctrinar el texto de Deuteronomio cuando no fueron los egipcios, los judíos los que mataron a Cristo físicamente o los torturaron, sino fueron los romanos. ¿Amén? Amén. Siguiente pregunta, por favor. ¿Los niños somos privilegiados ante Jesucristo? ¿Los niños somos privilegiados ante Jesucristo? Sí, claro que sí. Es más, la escritura es tan tremenda porque dice algo bien interesante de los niños. En muchas iglesias, y tengo que decirlo con el dolor del alma, el pastor saluda a todo el mundo menos a los niños. O a los niños los saluda, pero los tiene como algo aparte. Los niños son parte de la iglesia. ¿Se acuerdan de esa expresión donde Jesús estaba predicando, lo rodeaba la gente y querían venir los niños y la gente los atacaba? Inclusive me imagino los mismos apóstoles. No. ¿Y qué dijo Jesús? Dejen venir los niños a mí y no se lo impidan, porque de ellos es que el reino de los cielos. Y dice que dejaron que los niños vinieran y se sentaban, se hacían al lado de él, se sentaban al lado de él y él ponía las manos. Miren que nunca en la Biblia me muestra que Cristo le ponía la mano a los mayores y que oraba, no. Pero dice que sobre los niños imponía las manos y oraba por ellos y los bendecía. Y después sigue diciendo la analogía de esos textos. Y el que de ustedes quiera entrar al reino de los cielos, tiene que ser o hacerse como uno de estos niños. Que eran nobles, que eran, o sea, limpios de corazón, que aunque pecaban sí, porque los niños también pecan, pero no era con esa malicia que nosotros los adultos sí tenemos ya por la degradación del pecado que hay en la vida de los seres humanos. Entonces, si los niños son especiales, claro que sí, son el especial tesoro del Señor. Y por eso es que cuando vivamos ese evento que se llama el arrebatamiento, se va a la iglesia cristiana, todos los elegidos, pero también los niños. Aún los que estén dentro del vientre de la madre serán quitados. Y esto será tremendo y notorio a todas las naciones, porque Dios no va a permitir que los niños vivan las cosas que van a pasar en esos momentos tan terribles de los juicios de Dios sobre el hombre. ¿Amén? Amén. Gloria sea al Señor. Siguiente pregunta, hermano. ¿Por qué se le llama al Señor Jesucristo el primogénito de la creación? Tremenda pregunta. ¿Por qué se le llama al Señor Jesucristo el primogénito de toda la creación? Esto es una pregunta, no sé quién haya hecho, pero es una pregunta doctrinal, hermano. Esto tiene que ver mucho con doctrina. Porque la usan mucho los testigos de Jehová diciendo, queriendo decir que Jesucristo fue creado por Dios. Exacto. Ojo a esto, hermano Henry, gracias que me dice. Bueno, nosotros casualmente estamos los lunes viendo Instituto Bíblico y estamos viendo ¿qué tema? Fundamentos de fe, doctrinas y dogmas. Estamos viendo todo este tema. Y precisamente ya miramos quién estableció esta doctrina en la que este sector sectario del cristianismo cree. Porque muchas personas enseñan que Jesús no es Dios en sí mismo, no es esencia de Dios, sino que es un Dios aparte, es un Dios creado, que Dios creó otro Dios inferior a él, ¿sí? Y que Cristo fue creado. Esto es un grave error, mis amados hermanos. Poniéndolo en la posición de más o menos de Luzbel. Poniéndolo en la posición de Luzbel. Ahora bien, vamos a ser tajantes. Los testigos de Jehová enseñan eso, pero quienes enseñaron eso, o quien el primero que salió con ese pensamiento, fue un señor llamado Arrio en el segundo siglo. Y de ahí para adelante se desprendió una doctrina, o más que una doctrina, un movimiento hereje llamado el arrianismo. ¿Sí? ¿Qué enseñó Arrio? Arrio enseñó eso. Para él Cristo no es el unigénito de Dios, sino uno creado por Dios, o el primero en ser creado por Dios. ¿Cómo nosotros debatimos y refutamos eso? La palabra unigénito no significa el primero en haber sido creado, no.
La palabra unigénito de Dios o el primogénito de Dios significa que Él tiene la mayordomía, la autoridad o es la primicia de todas las cosas. Cristo ya existía, pero cuando dice el primogénito de Dios es que Cristo es el primero de nosotros en nuestros hermanos porque Él vino a morir. Dice para que todo tenga mayordomía. Vamos a leer Romanos capítulo 8, precisamente donde estamos, versículo 28. Romanos 8, versículo 28 en adelante. Leímos ahorita esto para responder otra pregunta, pero vamos a continuar. 8:28 dice así, voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. El primogénito significa que fue el primero en sentar las bases para una salvación aceptable delante de Dios. Desde el cielo, Dios nos hubiera podido salvar si quería, pero Él tenía que hacer todo un proceso legal que Dios mismo estableció. Y para eso Él envía a Cristo al mundo, para que Cristo adquiera una forma de hombre. Escúchenme bien, ¿una forma qué? De hombre. Y en esa condición humana, abrir el camino de salvación para todos los hombres. Entonces, cuando usted mira lo que se llama cristología, vemos, y nosotros ya vimos dos enseñanzas tituladas la humanidad de Cristo, las vimos al principio de este año. Nosotros en esas enseñanzas nos dimos cuenta de todo lo que Cristo sufrió como hombre. Aunque Él era el Hijo de Dios, en esencia Dios hecho hombre, vimos que Él, al igual que todos nosotros, tuvo que meterse en un cuerpo humano en el cual no nació ya y salió siendo Jesucristo de 33 años, sino tuvo que vivir las etapas normales. Nacer de una mujer, crecer, ¿cierto? Y dice que el niño crecía en cuerpo, en estatura, pero también ¿qué? En sabiduría. Es decir, que también todas sus facultades se iban desarrollando. También dice la Escritura que Cristo fue tentado en todo. Es decir, que Él, al igual que nosotros, tuvo que pasar por todas las tentaciones que nosotros inclusive no nos imaginamos. Alguna vez una persona dijo, ¿sería que también fue tentado con mujeres? Cuando la Escritura dice que fue tentado en todo, quiere decir que en todo fue tentado. ¿Sí me hago entender? Pero con la diferencia de que Cristo no pecó. Humanamente, siendo hombre, no pecó. Entonces fue el primer ser humano en no pecar. Escuchen bien esto. Fue el primer ser humano ¿en qué? En no pecar. Después Él viene y muere en la cruz, ¿cierto? Desciende, pero la muerte no puede con Él. Y Dios lo levanta y lo resucita de los muertos. Y usted me dirá, bueno, pero también resucitó a Lázaro y resucitó a otras personas. Listo, pero la resurrección de Cristo es diferente. Porque la resurrección de Cristo, cuando Cristo resucita ya en una semejanza de gloria. ¿Sí? Ya aunque Él se seguía presentando a sus apóstoles durante esos 40 días siguientes, ya no eran una forma totalmente humana, sino más una forma celestial. Y aparte de eso, Él no solo resucita, sino que en el día 40, ¿Él qué hace? Asciende a los cielos. Entonces, fue el primero en no pecar, fue el primero en morir, en resucitar, y es el primero en ascender físicamente a los cielos. Es decir, que nos muestra a nosotros todo el proceso que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ir siendo perfeccionados hasta que lleguemos a un punto donde ya no pequemos. En algún momento tendremos que morir. Luego Dios nos resucitará y nos transformará y nos llevará al cielo. Pero todo ese proceso ya lo vivió Cristo. Él es el primero entre muchos hermanos, dice la Escritura, para que Él entre todos sea el primero entre todos los hermanos. Él vivió todo el proceso humano, no pecó, murió, resucitó y subió a los cielos. Es el primero y es el único que ha subido al cielo. Hay gente que dice que el que se murió ahorita, ay, el Señor ahorita lo tenga arriba en su gloria. No, Señor. Los que están muertos en Cristo, dice la Biblia, están escondidos en Cristo. ¿En dónde? No sabemos.
la historia del rico y Lázaro nos deja entrever, por las palabras del Señor Jesús, que hay un lugar que los judíos conocían claramente en sus tradiciones orales, que se llama el seno de Abraham. Pero eso es tan solo un simbolismo. Y los presentan allá, no los presentan en el cielo, que están ahí descansando. ¿Cierto? Porque la misma escritura dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que cuando Cristo venga, ¿cierto? Dice, todos los muertos en Cristo, ¿qué harán? Resucitarán primero. Es decir, que los que han muerto en Cristo no han resucitado. Porque si hubieran resucitado ya estarían en la gloria del Señor. Y ellos no han resucitado. Entonces, la doctrina del arrianismo desenlazó en herejías como las de los testigos de Jehová, donde se habla de que Cristo fue creado. Ahora vamos a la siguiente parte. Cristo es el primero de muchos hermanos porque Él fue el que abrió el camino. Él fue el que trazó el camino. Fue el único y el primero que trazó el camino. De ahí para adelante vamos nosotros todos atrás. Por eso Él es el primogénito de Dios. El primero que hizo todas las cosas y el que trazó el camino para que nosotros lo siguiéramos. Ahora vamos a la siguiente consecuencia. Cuando Dios crea al hombre, Él dice, voy a hacer al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él no estaba hablando con los ángeles porque los ángeles no tienen la misma gloria, facultades ni capacidades de Dios. Él se refería a uno que tenía las mismas condiciones con él. Hagamos al hombre. En Génesis capítulo 2. ¿Cierto? Luego en Génesis capítulo 6, 7, 8 en adelante, el 10, cuando hablan de la torre de Babel, cuando Dios decide confundir las lenguas del hombre, Él dice, voy a descender y confundir las lenguas de los hombres. ¿Qué dice? Descendamos ahora, plural. Descendamos. Es decir, que ya había uno al lado del Padre, con las mismas facultades, con los mismos poderes, ¿cierto? Descendamos. Descendamos. Y quiero terminar con esto. San Juan capítulo 1. Porque en las Biblias que tienen los testigos de Jehová, que son hechas por ellos mismos, ¿cierto? Esas Biblias son modificadas en muchos textos. Hay textos que los han quitado, otros que los han modificado. Hechos capítulo 1, versículo número 1, dice lo siguiente, un texto muy conocido. San Juan capítulo 1, versículo 1. Un texto muy conocido. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Dígalo fuerte, ¿quién es el verbo? Jesucristo es el verbo, la palabra viva de Dios. ¿Qué sigue diciendo? En el principio era el verbo, y el verbo estaba ¿con quién? ¿Cuándo? Pero para ahí, vamos a examinarlo. No lean a la carrera como Juan Pablo Montoya que pasan a todas, no. Pausadamente. Voy a hacer las preguntas y ustedes las responden con fuerte voz. ¿Quién es el verbo? ¿Dónde estaba el verbo? Con Dios. No con quién, sino ¿dónde? Dígalo fuerte. En el principio. En el principio. En el inicio de todas las cosas ya estaba Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Y Cristo estaba con Dios. Y Cristo era Dios porque comparte la esencia de Dios con el Padre. ¿Qué dice el versículo número 2? ¿Este era qué? Mira lo que dice. Este era en el principio con Dios. Si Cristo hubiera sido creado por Dios, no hubiera estado en el principio con el Padre. Ahora, yo les dije que las Biblias de los testigos de Jehová tienen muchas cosas adulteradas, y este texto, en la Biblia de ellos, y si usted alguna vez tiene una Biblia de ellos, usted se dará cuenta que ahí fue modificado porque dice que en el principio era el verbo, y el verbo, ahí dice el verbo, aquí dice la escritura, y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Allá dice, y el verbo era un Dios, y colocan diminutivo, es decir, uno diferente al Padre. Y en todas las citas bíblicas donde se hace referencia de la deidad de Cristo, ellos o las quitan
o las tergiversan de tal manera que Cristo se vea como un Dios pequeño, no como el mismo Dios. Y esto hace parte del arrianismo, que es quien impulsó este sistema doctrinal hereje, que fue combatido en los 3 primeros siglos por grandes representantes de la iglesia, pero que tristemente siguió en muchos lugares. Entonces, este estaba en el principio con Dios. Y sigue diciendo aquí la escritura. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuchen bien. ¿Quién estaba en el principio con el Padre? O sea, ya existía, porque es uno con el Padre. Y dice que todo lo que fue hecho, todas las cosas creadas, ya habla de una creación, es decir, que Cristo no fue creado, sino que todo lo creado es causa de Cristo. Fue hecho por medio de Cristo, por Él y para Él. Y sin Él nada de lo creado existiría. Es decir, que el autor de la creación es ¿quién? Jesucristo. El autor y consumador de la creación y de la fe es Jesucristo. Él no fue creado, Él es la causa de todas las cosas. Y aparte de eso, el versículo número 3, 4, dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto es impresionante, hermanos. Entonces, Dios no creó a Cristo. Porque si Dios hubiera creado a Cristo, entonces también alguien hubiera tenido que crear a Dios. Dios es un ser existente en sí mismo, según lo que dice en la teología, perfecto en todas las cosas, y aparte de eso dice, Él no fue creado, y como Él no fue creado, Jesucristo no fue creado, porque Jesucristo es uno con el Padre, uno en esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, es un solo Dios. Entonces no fueron creados, ellos son la causa de la creación. ¿Amén? Amén. Gloria sea al Señor. Hermano Mati, por favor siéntate. Por favor siéntate que ya vamos a terminar. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Y así hay muchas más citas bíblicas en las que nosotros podemos mirar que la Biblia claramente habla de que Jesús estaba ya con el Padre en el principio de todas las cosas. Pero esta cita en especial la confirma. Y lo más tremendo es que esta cita en la Biblia de ellos está totalmente distorsionada. Y un dato más sobre los testigos de Jehová. Cada vez que aparece la palabra Satanás o diablo en la Biblia de ellos, aparece en mayúsculas y con una letra grande, exaltante. Entonces, Ojo con eso. ojo con eso. Siguiente pregunta. Contestemos 2 preguntas más, mis amados hermanos. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Dice el hermano, ¿esta es qué? ¿Pastoral? ¿Por qué existe el miedo? ¿Por qué se nos van los seres que nos aman? ¿Por qué se nos van los seres que aman y por qué existe el miedo? Oh, tremendo. El miedo existe porque el miedo es una condición del pecado. Escuchen bien. La epístola de Juan, la primera epístola de Juan dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? Todo temor. El perfecto amor. ¿En dónde está el perfecto amor? En Jesús. Dígalo fuerte, ¿en quién? En Jesús. En Jesús, en Dios, ¿cierto? Cuando nosotros buscamos a Dios, ¿qué es lo primero que Dios nos manda a desarrollar en nuestras vidas como cristianos? Dígalo. Amor. Primera Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales. Todos los dones espirituales. Y habla de los ministerios y todo esto, ¿cierto? Y presenta que todo esto es necesario en medio de la iglesia. Pero después, y vayan conmigo a Primera Corintios capítulo 12, ¿cierto? Al final hay una frase que no es un versículo. Escúchenme bien, pónganle cuidado. Hay una frase que no es un versículo, sino es una frase de transición entre el capítulo 12 y el capítulo 13 de Primera de Corintios. Esa frase al final, que no aparece, en muchas Biblias no aparece con el versículo, con números, sino es una frase sola, dice, terminó los dones espirituales, y dice, pero ahora yo les muestro
un camino mucho más excelente. Y el capítulo 13 empieza a hablar del amor de Dios. Si yo tengo dones espirituales, hablo en lenguas, tengo sabiduría, entrego mi cuerpo para que lo maten por la causa de Cristo, tengo bienes y se los regalo a los pobres para que coman, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo termina y empieza a decir, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor esto, el amor aquello? ¿Cómo termina el versículo 13 del capítulo 13? Diciendo, ahora permanezcan tres cosas, lo que se llaman las tres virtudes de la iglesia o las tres gracias de la iglesia, ¿cierto? La esperanza, la fe y el amor. Pero el mayor de estos, ¿cuál es? El amor. Jesús también enseñó que si nosotros somos capaces de hacer dos cosas como cristianos, ¿cuáles dos cosas? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, ya habremos cumplido toda la ley y los profetas. Tremendo. La escritura dice que todo lo que Dios hizo por nosotros lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, cuando la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, quiere decir que cuando usted desarrolle esa virtud que Dios nos ha dado en nuestras vidas, el amor de Dios en nuestras vidas, nosotros no vamos a tener temor ni miedo a la muerte. Ojo a esto. ¿Cuánto no les pasa que hay veces a toda hora viven prevenidos, que los van a robar, que los van a matar, que algo les va a salir mal? A veces no pueden ni dormir. Mi esposa se la pasa a veces diciendo, usted cuando usted echa a dormir no hay poder humano que lo despierte. Sí, se acuesta. Sí, allá me tiro a dormir. Y parece que no le importara nada. Y yo a ella le he dicho, y como le digo a algunos hermanos, pero ¿y de qué nos debemos preocupar? Si nuestra confianza está puesta en Dios, debemos creer que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Y qué tal si pasa algo? Pues será de Dios que pase. ¿Será que usted por más que se desvele va a impedir que el ladrón robe? ¿Será por más que usted se desespere y va a impedir que llueva o que pasen cosas? No. Usted debe aprender a descansar en las promesas de Dios. Pero para eso debemos aprender a amar a Dios. Porque es que amar a Dios, lo dijimos también en las preguntas, en las primeras, implica que si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios son, crean en mí. Crean en mí. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Eso dice la Escritura. ¿Por qué nosotros como seres humanos tenemos temor, tenemos dolor, tenemos muchas cosas en nuestras vidas? Porque no hemos aprendido a depender totalmente de Dios. ¿Y por qué se nos van los seres queridos, como dicen? ¿Y por qué tuvo que ser él y no por allá el malo que está matando y robando? Eso hace parte de algo que ustedes dirán que sale a película, pero es bíblico. Eso hace parte del ciclo de la vida. El ser humano está destinado a nacer, crecer, reproducirse y en algún día y en algún momento morir. A algunos les llegará su día de muerte más rápido que a otros. En Job dice que el Señor ya puso el límite de tiempo. En Job dice que puso el límite del tiempo. Y también Hechos capítulo 17. Vamos con el Hechos capítulo 17. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a los atenienses. El libro de los Hechos, capítulo 17, donde dice Pablo en Atenas. Verifiquemos si esa es la cita, por favor. ¿El 16? 17 es por 16. Versículo 16, listo. Vamos a ver, denme un segundo, aquí voy llegando. Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo en Atenas, del versículo 16 en adelante. Entonces, voy a leerlo rápidamente, del 16 en adelante. Dice así: mientras Pablo los esperaba, ¿en dónde? En Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada de la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Como era algo nuevo, pues a esta gente que le gusta el conocimiento, pues digo, venga, queremos saber de eso, de qué se trata, no, nunca hemos escuchado. Entonces mire lo que dice Pablo, versículo número 21. Porque todos los, versículo 20, pues traes a oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, les dijo a ellos, varones atenienses, en todo yo observo que ustedes son muy religiosos. Mire, tácticas para evangelizar. Cuando usted llega a la casa a evangelizar a alguien, no le critique el cuadro de la Virgen, de los apóstoles, la camándula, porque tiene por allá una cruz invertida. No le critique nada. Si usted llega diciendo, le voy a hablar de Cristo, pero bájeme esa... No, hermanos. Pablo no llegó a criticarlos, aunque dice anteriormente que él estaba enardecido, obvio. Decía, uy, poder en Cristo, me imagino yo, poder en Cristo, estos hijos del diablo, mire cómo todas esas están. Normal, él tenía ese sentimiento, pero él no llegó a decirles, ustedes van para el infierno. Y ese es un error que mucha gente comete. No sabe predicar y no sabe hablar. Y a veces en vez de hacer una obra buena con su familia, con sus amigos, con otros, lo que hace es de una vez crear una barrera. Pablo los elogia. Oh, varones atenienses, en todo veo yo que ustedes son muy religiosos. Y por dentro decía, Dios mío, pecadores. Bueno, pero les dice, son muy religiosos. Y les sigue diciendo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, encontré un altar en el cual estaba una inscripción que decía, al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes adoran, sin conocerle, es de quien yo estoy anunciando, o es de quien yo vengo a hablarles. Y mire lo que dice, el Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitara algo de esto, pues él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Les ha ordenado qué? Si usted le tocó vivir esta época y no la época de los apóstoles, muchos dirían, uy, tan bueno yo hubiera sido rey por allá en la época medieval, con princesas. No, a usted le tocó vivir esta época, ya le doy palabra, porque Dios delimitó eso. Y no solamente le definió a usted y a mí cuáles son los límites, los tiempos en los que vamos a vivir, sino los límites de nuestra ¿qué? Habitación. Quiere decir que Dios ya definió cuándo usted nace y cuándo va a morir y de qué manera va a morir. ¿Por qué se fue si era tan bueno? Sencillo, porque era voluntad de Dios. ¿Por qué se van nuestros seres queridos? ¿Por qué tienen que morir? Primero, porque todos los seres humanos en el proceso natural vamos a morir. Y nosotros morimos o van a morir de la manera en que Dios lo haya determinado. Entonces, mis amados hermanos, ya le doy palabra, hermano, un segundito. El miedo muchas veces viene como consecuencia de la incertidumbre que el hombre tiene en cuanto a la muerte. Muchas veces la gente no quiere morir, pero porque no sabe para dónde es que se va a ir. O porque tiene miedo de no ir al cielo. O porque dice, me da miedo morirme y no haber logrado hacer lo que quería hacer.
Pues en ese orden de ideas, como usted no y yo no sabemos cuándo nos toca morir, preocupémonos por empezar ya a hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer y hacer las cosas bien, como si fuera el último de nuestros días, para que cuando partamos no exista ese miedo en nuestros corazones y para que cuando partamos podamos presentarnos al Señor con un trabajo hecho. Yo lo he hecho varias veces. No tratemos de hacer como aquel cantante dice en la canción, con manos vacías vengo a ti. No. Tratemos, mis amados hermanos, de hacer día tras día obras dignas de arrepentimiento, dice la Biblia, para que cuando llegamos delante de la presencia del Señor, Señor, mucho poco, pero mire, esto hice. Y no que nos toque por ahí agachar la cabeza avergonzados de que toda la vida que el Señor nos dio y no hicimos nada. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, dos preguntas. Hermano Robert, perdón. No, perdón, disculpe. Ahí en el versículo 26 dice: ¿qué dice? Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y ojo a esta que dice ahí. Y les ha prefijado. Les ha prefijado. ¿Qué es prefijado? Prefijado es que Él desde antes estableció todas las cosas. Algunos piensan que Dios hoy está diciendo, bueno, hoy vamos a ponerlo a vivir. No. ¿Qué dice? Eso se compagina con Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿cierto? Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Dios no está haciendo hoy las cosas ni planeando a futuro. Todo lo que está pasando porque Dios ya lo había preconcebido, establecido desde antes de los tiempos mismos de la creación. Por eso, si usted hoy está aquí en este lugar, no piense que usted llegó porque Dios hoy se fijó en usted. Dios ya se fijó en usted y en mí antes de la fundación misma de la tierra. Desde este tiempo ya estábamos usted y yo en el corazón de Dios, en los pensamientos de Dios, en los propósitos santos de Dios. Así que no vale que usted diga nadie me quiere, todos me odian, Dios se olvidó de mí. Dios nunca se ha olvidado de usted. Usted está en el corazón de Dios antes de la creación misma. Y eso es algo por lo cual debemos darle la gloria al Señor siempre. ¿Amén? Amén. Hermana Yaila, ¿iba a preguntar algo? ¿No? Ya no. ¿Seguro ya no? Ah, bueno. Gloria sea al Señor. Última pregunta, hermano, por hoy. Última pregunta. No, salieron hartas, muchas se quedaron en el tintero. Si estoy en un lugar apartado y no puedo asistir a una congregación de sana doctrina, pero sigo en el camino, ¿es necesario asistir a una iglesia? Si estoy en un lugar alejado y no hay una iglesia de sana doctrina a mi alrededor, pero sigo en el camino, es decir, sigo en el propósito de salvación. Bueno, esa pregunta es bien interesante, ¿cierto? Y se las voy a responder con mi propia experiencia. Yo no hablo de experiencias personales casi, pero yo hablo con mi propia experiencia. Mis amados hermanos, pónganle cuidado aquí a esa pregunta. ¿Era esa pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Era así la pregunta? Ah, no, pensé que estaban hablando de la pregunta. Ahora bien. Ah, bueno. ¿Señor? ¿Cómo es la pregunta? Ah, bueno, listo. Entonces no hablen allá, pregúntenos acá y nosotros. Listo. Dice, si estoy en un lugar apartado. Si estoy en un lugar apartado. Y no puedo asistir a una congregación de sana doctrina, pero sigo en el camino, ¿es necesario asistir a una iglesia? ¿Es necesario asistir a una iglesia? Bueno. Sí. ¿Es necesario asistir a una iglesia? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Díganlo, ¿sí o no? Sí. ¡Claro! Sí, porque si está usted por allá, digamos en un monte por allá y no puede asistir a otra que está cerquita. Exacto. Ojo a esto. Pero si no es de sana Pero si no es de sana doctrina. Muy bien, excelente, listo. ¿Qué hacemos cuando estoy en un lugar donde no hay iglesias de sana doctrina? Voy y me congrego en la iglesia que más se le parezca. ¿Qué hago? Buscar la más. Si usted está en el camino, porque la respuesta dice, la pregunta dice, si yo estoy en el camino, es decir, si yo estoy en la verdad, ¿dónde está la iglesia de sana doctrina en ese lugar? Hermano Robert, hermana Jacqueline, ustedes son testigos de lo que voy a decir. Yo me fui a vivir con mi esposa a un pueblo llamado Nilo, Cundinamarca, hace años atrás.
Duramos alrededor de 6 años allá. Y buscamos dentro del pueblo, habían congregaciones y buscamos iglesias de sana doctrina, pero no las había. Habían iglesias y pastores con buenas intenciones, muy buenas personas, con las cuales con algunos tuvimos muy buenas relaciones, con otros pues no, porque la doctrina obviamente no daba para eso. Pero nosotros, ¿qué hicimos con mi esposa? Pues no hay iglesia, nosotros somos iglesia, reunámonos nosotros. Y empezamos a reunirnos. Con mi esposa, con los niños y con una vecina que un día nos preguntó y todos los domingos hicimos un grupo de oración y empezamos a formar. Algunos piensan que es que si no es un templo, con los equipos, la batería, todo esto, entonces no somos iglesia. ¿Dónde fueron las primeras iglesias? ¿Dónde eran las iglesias? En las casas. Pablo mira cuántas, le habla como a 27, 30 iglesias y le dice la iglesia que está en la casa del hermano tal, la iglesia que está en la casa del hermano Aquila y la hermana Priscila, la iglesia, porque no eran templos. La iglesia somos nosotros. Si usted está en la verdad y usted es conocedor de la sana doctrina y está en un lugar donde no se pueda congregar, pues usted tiene que empezar a hacer la iglesia. Y aparte que ya hay algo de conocimiento. Aparte que ya hay algo de conocimiento. Que el Señor le dice a uno, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, exacto. O sea, no necesariamente tenemos que estar en un sitio y menos que no sea esa doctrina para congregarnos. Porque dice que el Señor está ahí. El Señor está ahí, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces nosotros lo hicimos así. ¿Qué pasó? Que eso demandó que nosotros empezáramos, obviamente, a estudiar con mayor delicadeza las escrituras para no ir a enseñar cosas locas. Hoy en día vivimos en un mundo de tecnología que gracias a Dios hasta por allá en el campo hay maneras de uno conectarse con personas o escuchar personas que predican la sana doctrina. Entonces, la recomendación sería, escuche todo lo que pueda, aprenda todo lo que pueda y empiece a usted a hacer mismo la iglesia allá. Porque es una particularidad, ¿sí? Obviamente la Biblia demanda que para ser iglesia deben de haber unas estructuras, pero hay cosas que son particulares. Ya lo vimos en los discipulados. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la epístola de Tesalonicenses? ¿Sí se acuerdan que hablamos de las 2 epístolas de Tesalonicenses? ¿Cuántos días predicó el apóstol Pablo en Tesalónica? 20 días. ¿Cuántos días? 20 días, aproximadamente 20 días. Dice que durante 3 días de reposo le tocó salir corriendo porque lo estaban persiguiendo y no dejaban predicar. Hubieron hermanos y personas que escucharon durante 20 días al apóstol Pablo y Pablo se fue y no pudo abrir la iglesia. Luego Pablo envía a Timoteo a Tesalónica para que él, al tiempo, para que él vaya, mire a ver qué pasó con esa gente y que le habló, a ver si había forma de hacer una iglesia allá o de empezar a hacer la obra. ¿Cuál sería la sorpresa del apóstol Pablo cuando Timoteo regresa y lo que Timoteo le cuenta es, esas personas que usted le predicó durante 20 días, como no habían iglesias de sana doctrina allá, se reunieron y hicieron su propia iglesia y hay una iglesia grande? Toca ya mandar ese líder, el ministro para allá. Por eso Pablo habla de diferentes nombres. Exacto. De diferentes sitios donde él estuvo. Donde él estuvo predicando. Pero mire la particularidad de esto, ¿sí? Que no había pastor, no había iglesias de sana doctrina. ¿Y qué hicieron los creyentes? Y eso que eran gente que apenas pudieron hablar con Pablo 20 días nomás. Y empezaron. Les tocó porque la particularidad lo ameritó. Entonces miren lo que pasa. Nosotros estábamos en Hilo, no había iglesias de sana doctrina y empezamos nosotros. Al principio yo fui criticado y señalado por mis otros hermanos en la fe porque ellos estaban diciendo, pero es que este ahora se nombró pastor, este ahora empezó una iglesia, pero ¿yo qué hacía? Si estaba en un pueblo donde yo no me podía congregar con otros porque no había sana doctrina y yo era el único que conocía la verdad, diciéndolo, ¿no? El que conocía, pues hicimos con mi esposa, nos empezamos a formar. ¿Y cuál es el resultado de haber hecho eso en ese momento? Aquí está la iglesia. Aquí está Adoración Viva. Hoy en día, como una congregación que tiene hermanos en Granada Meta, hermanos que se reúnen en Valledupar, en Bucaramanga, que están los de Chaparral, y otros hermanos que se conectan de distintas zonas. Eso es tremendo. Entonces, ¿qué podemos hacer si estoy en un lugar donde no hay sana doctrina? Pues empiece usted a hacer la iglesia. Pídale al Señor dirección. ¿Sí? Y si no, por lo menos trate de escuchar y de personas y de irse formando.
Dios dará el tiempo. Toda la vida usted no se va a poder, no va a estar quieto solo en ese lugar. Y si va a estar en ese lugar, entonces forme iglesia. Pero es que no van a venir 100 personas, no importa. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí están. Si en la vereda solo hay 20 personas y 10 se congregan, ya usted siéntase feliz con eso. Siéntase con que hay un grupo de personas que están buscando, grande o pequeño, pero están buscando al Señor y reuniéndose a aprender en el sano conocimiento del Señor. Amén. Amén. Termino con esto. La primera iglesia se formó en Jerusalén, pero después vino en el año 70 la persecución, y la escritura dice que toda la iglesia tuvo que salir. Todos se fueron de Jerusalén, y que los únicos de la iglesia que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Es como si viniera una gran persecución y todos los hermanos se me van de la iglesia y solo quedo yo y el hermano Brian como líderes ya, y se van todos y solo quedamos nosotros. ¿Sabe qué pasó con todos los que salieron? Con todos los que salieron, mis amados hermanos. Todos los que salieron de Jerusalén y se fueron a vivir a Samaria y a otros lugares de la tierra por la persecución, ellos no eran pastores ni líderes, pero llegaron allá y bueno, ¿y qué hacemos? Estamos solos. Ellos eran la iglesia y ellos empezaron a fundar iglesias y empezaron a esparcir la palabra de Dios. Entonces, lo que ocasionó la persecución fue que los miembros comunes de las sillas, como ustedes, personas que de pronto hoy no tienen un liderazgo, por la situación lo ameritó, tuvieron que salir, y al lugar donde llegaron, pues dijeron, pues acá no hay iglesias de sana doctrina, no hay que hacer, pero yo conozco la verdad, conozco los fundamentos bíblicos, Señor ayúdame, y empezaron a predicar, y se formaron las congregaciones, y con el tiempo empezaron entonces a aplicar todo lo que la Biblia dice. Nosotros como iglesia, Adoración Viva, empezamos de una manera particular, porque me tocó a mí empezar en un lugar donde no había nada de eso. Pero con el tiempo, cuando se formó la iglesia, la congregación, y hoy en día estamos, entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos dado ya el orden bíblico. Qué rico fuera empezar desde el principio bien, ¿cierto? Haciendo las cosas, los procesos de formación. Pero muchas veces no se da así. A veces el Señor permite situaciones particulares para que la iglesia se forme en lugares donde no lo hay. Y uno, ¿qué hago yo si acá en la iglesia de sana doctrina? ¿Usted conoce la sana doctrina? Sí, Señor. Empiece usted a hacer la iglesia. Empiece a usted a ser luz. Eso es una respuesta muy bíblica. Y los judíos de aquella época salieron por todo el mundo, establecieron iglesias y se regó la palabra mucho más por el mundo. En aquella época, y mucha más gente conoció la verdad. Ahora usted dirá, pero es que si a mí me tocara, yo no sé nada, pues aproveche el tiempo en que está aprendiendo. Aproveche el conocimiento que está recibiendo y sobre todo cambie en su vida. Que su vida se transforme, que en su vida haya santidad, para que el día que le toque hacerlo, usted pueda hacerlo de la mejor manera para el Señor. ¿Amén? Amén. ¿A cuánto les gustó esta actividad el día de hoy? Démosle la gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Incline ahí su rostro y vamos a agradecer al Señor por su bondad y misericordia. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos permitiste tener como familia La Fe en esta mañana. Sé que muchas más preguntas se quedaron pendientes. Te pido que nos ayudes a tener los espacios para responder esas preguntas, Señor. Gracias por la buena actitud de mis amados hermanos que participaron hoy de este espacio, de este sistema de enseñanzas. Gracias por la sabiduría que nos das, porque cada día aprendemos cosas nuevas. Te pedimos que cada día nos ayudes, Señor, para que la iglesia se siga formando y estableciendo en todo el mundo, amado Dios, para que la iglesia cada día sea más consciente de la enorme responsabilidad que tiene de buscarte, de aprender más de ti y de congregarse sin importar nada, Dios. Te pido, Dios, que ahora lleves a mis hermanos en paz, en bendición, que tu gloria los proteja y los guarde, Señor. A los que vean este video, Señor, también bendíceles y edifica a toda tu santa iglesia en el mundo entero. Todos los santos hombres y mujeres, Señor, que en el mundo entero trabajan incansablemente por predicar la verdad de tu evangelio. Bendíceles, ayúdales en sus necesidades, en sus luchas, y ayúdanos, Señor, para presentarnos cada día delante de ti de una manera digna, mostrándote frutos dignos de arrepentimiento. Gracias por el amor que nos has tenido desde antes de la fundación misma del mundo, Señor, y amor por el cual nosotros hoy podemos decir que somos salvos y victoriosos en ti. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir. Gracias.
Amén, gloria a Dios. Denos un segundo. Así que bueno,